Hola queridos polizones, bienvenidos bienvenidos un jueves más a Charlando en el Camarote. Y si nos escuchas en diferido, pues bueno, no sabemos porque estamos un poco vagoncios y tampoco sabemos muy bien cuándo lo vamos a subir. Pero bueno, seguramente también durante esta semana, seguramente domingo, lunes, algo así. Y Guille, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar bienvenidos. Hoy toca hablar, bueno, para los que escuchéis en diferido, siempre mejor en directo porque se enteráis de más cositas, pero para los que estáis en diferido también, hoy vamos a discutir. O sea, hemos venido al combate del siglo, justo antes de que yo coja vacaciones, vamos a discutir sobre los virus. ¿Por qué? Pues porque hay una enorme polémica, porque hay gente que dice que están muertos, hay gente que dice que están vivos, hay gente que dice que... No dicen que están muertos, dicen que no son seres vivos. Bueno, que no están muertos, porque son seres no vivos. Vamos a decirle que están en un espacio alegal, fuera de lugar, no se asocian a nada, y entonces, bueno, pues tenemos esa duda, y Laura tiene una postura, yo tengo otra. Vamos a intentar aunar fuerzas para llegar a una conclusión con la que todos acabemos contentos y no tengamos que llegar a la lucha con cuchillos. Entonces, vamos a discutir sobre qué es un virus y qué es lo que pensamos de ello. ¿Vale? Ya veo que el chat está diciendo que hay virus con más vida que muchos compañeros suyos. Dice Atlante, no lo dudo. No lo dudo. Hay gente que está muerta. Está muerta. Hay gente que está... Sí, totalmente. Pero bueno, vamos a empezar hablando de qué es un virus, ¿vale? Vamos a coger el concepto ultra básico de un virus, ¿ok? Vamos a ver. Y a partir de él vamos a ir construyendo. Yo tenía aquí un mini virus, no encuentro, tenía un virus pequeñito. Mira, pongo pero ya no virus definición en Google y lo que me sale es microorganismo compuesto de... O sea, ya lo denominan microorganismo, ¿vale? Ojo, pero no microorganismo ya supone lo que supone. Ya, pero... Vale, microorganismo compuesto de material genético, protegido con un envoltorio proteico y también puede ser lipídico, y que causa diversas enfermedades, introduciéndose como parásito obligado intracelular para reproducirse dentro de esa célula. ¿Vale? Esa sería la definición. O sea, parásito obligado, yo por ejemplo coincido. Es un ser vivo, que es definición, ¿no? Es así, claro. Que no, claro, en eso no hay duda, porque obviamente no puede multiplicarse siquiera, y su única función es encontrar a alguien a quien infectar y multiplicarse, ¿vale? Es eso, es una estructura proteica con material genético. Todos sabemos que lo que hacen los virus, ellos no se pueden multiplicar, no es como una bacteria. Las bacterias, con la que queráis imaginar, eso se puede ¿vale? dudar. Salmonella se multiplica, sí o sí, por ejemplo. Pero un virus no se multiplica. Él no hace mitosis. No, el virus se multiplica, solo utiliza las herramientas de otros, pero sí que se multiplica. Es decir, tú tienes un virus y luego se multiplican en tu cuerpo. Claro, nos referimos a que no se multiplican. No hacen mitosis. Hacen división celular, mitosis, efectivamente. Ellos lo que hacen es que se enganchan a una célula objetivo, ¿vale? No todos afectan a las mismas células. Por ejemplo, pues hay enfermedades o virus que solo afectan a células vegetales, o que afectan a una especie animal, o que afectan solo al humano o a muchas especies animales. Entonces lo que hacen es que se inyectan, nos hackean los ribosomas y el mecanismo de producción, de replicación, y entonces lo que hace es que genera esas proteínas, duplica y replica ese material genético y crea la estructura oteovirus. Esto lo hace masivamente hasta que la célula se agota, no le queda más recursos, y la célula estalla, ¿vale? Hace lisis, y al explotar, pues todos los virus que tiene dentro, ¡pum!, se esparcen y van a parar a más células, y así se van expandiendo, así hasta que no hay más células a las que infectar. Entonces, en ese sentido, ¿se podría decir que se reproducen? Sí, porque además me gusta mucho el comentario que ha dicho Atlante, que ha dicho, yo me quedé pero, con Guille, la es que tú no tienes que ponerse en ese, tú tienes que decir que no se reproducen, porque entonces, ¿qué digo yo? Que sí, no, que vale. Vale, eso es lo que quiero decir, que voy con el comentario que ha dicho Atlante, que ha dicho, hay 3 requisitos vitales que definen a todo ser vivo. Eso es lo que deberíamos decir, que es nutrición, relación y reproducción. Entonces, se podría decir que lo que he dicho, se podría decir que se reproducen. ¿Qué es reproducirse? O sea, yo desde el punto de vista, yo no creo que es una reproducción, porque no es una división celular, ni sexual ni asexual, no hay ningún tipo de relación ni nada.
sí que se reproducen, ¿no? Laura, tú digas que sí, porque hay claro, muchos nuevos. Obviamente, yo más. digo que sí. Vamos a ver. Hemos empezado con la definición de virus, es decir, microorganismo es pequeño que tiene el material genético, y para mí esto es muy importante porque tiene material genético, ¿vale? Es decir, también está, como ha dicho Marisol antes, que son muy listos, saben sobrevivir. Nada, o sea, nada y menos los microorganismos, todos los que son pequeños, son listos. Es decir, esto estamos hablando de simplemente mecánicas, que es bioquímica, es pura física, ¿no? Unión entre moléculas, y ellos tienden a hacer lo que la física les permite, unirse a tal receptor, multiplicarse, etcétera. Es decir, ellos no deciden lo que hacen, se podría considerar que son como unas máquinas, pero dentro de esa idea de que no saben lo que hacen, una bacteria tampoco sabe lo que hace, por mucho que E. coli sí que sea capaz de hacer la mitosis, de crecer y demás, igualmente está todo guiado por las leyes por la bioquímica, ¿no? Por las leyes básicas del universo, de los átomos que se tienden a unir, que no se tienden a unir, que se unen con ciertos receptores, etcétera. Es decir, yo lo único que veo en este ámbito es que es súper simple. Es súper simple, sí. Es decir, sería como la simplificación de la vida. Pero vamos a ponernos en contexto primero, porque antes de empezar tampoco a discutir sobre los puntos específicos de ser vivo o no ser vivo, en la cuestión dices, vale, pues tienes una lista de cosas que significa ser vivo o no, y el virus no lo cumple, pero claro, eso lo hemos decidido nosotros los humanos. Entonces estamos sacando al virus, que es un microorganismo que también pueden ser realmente complejos, como los virus gigantes, ¿no? Que sí, igualmente tienen un montón de genes y que no se sabe tampoco de dónde vienen. A lo mejor los virus son una simplificación de una vida más compleja que no hemos llegado a conocer. Es decir, nosotros mismos hemos decidido que están fuera del saco de seres vivos. Es decir, está el saco de seres vivos y está el saco de los seres que no son los seres vivos. Es decir, una roca y un virus podría ser similar, pero claro, un virus es muchísimo más complejo, es material orgánico, no es un simple aminoácido por ahí nadando en agua, ¿no? Es decir, está haciendo unas actividades y está interaccionando además con el medio. Entonces, claro, el hecho de que sea simple y de que no haga las cosas por sí mismo, es decir, de que sea un parásito obligado, es lo que lleva a la comunidad científica a decir que no es un ser vivo. Pero ahí es donde entra la otra parte de la comunidad científica a criticar, ¿no? Es decir, ¿por qué el hecho de reproducirte con mitosis es lo que determina que seas un ser vivo? Porque eso es lo que hemos visto nosotros, y nosotros queremos ser seres vivos, y todo lo que nosotros hacemos lo metemos en ese saco, pero a lo mejor no. ¿No, Guille? Entonces... Claro, es que es eso, es un poco la concepción científica, o la concepción que quizá hay que actualizarla. Sí que es verdad que yo creo que yo me mantengo en que tiene que tener las 3 funciones vitales básicas. Es decir, quizás los hemos dado un concepto, una personalidad a los virus que no deberían tener. Porque bueno, también, por ejemplo, dice Atlante, más simple es un prión y lo que puede causar, ¿no? Un prión, que es más sencillo que un virus. Es una proteína, claro. Claro, quizás yo creo, yendo desde el punto de vista reproductivo, que es por donde hemos empezado, ¿no? Yo creo que no es, o sea, obviamente si contamos numéricamente, sí, se reproducen, porque pasas de tener uno a tener 1000, o 1.000.000, o los que sean. Pero lo hacen de manera automática. Tú misma me has dicho que tienen esa afinidad físico-química de su estructura de enganche y ¡clac!, se enganchan. Pero no lo hacen, no tienen una capacidad de supervivencia. Ya, no pero cualquier parásito tampoco la tiene. Claro. Plasmodium, ¿hasta qué que punto vive entendemos dentro de los glóbulos que rojos. tenga voluntad? Claro, a ver. Exacto. El Plasmodium, lo que causa la malaria, ¿no? Eso, ¿qué nos da? Parásitos intracelulares en general. ¿Tiene voluntad? ¿Lo hace por supervivencia? Nada tiene voluntad. Ni siquiera nosotros tenemos voluntad, por ejemplo, para decidir si hacemos o no la glucólisis. Es decir, tú comes porque se han generado unas señales químicas en tu cerebro que significan hambre, pero al final tú no decides metabólicamente lo que pasa dentro de ti. Pero si dices que el hecho de no decidir, ¿no? Que
que no son los que lo hacen de manera automática, entonces tienes que sacar también de ahí a todos los parásitos intracelulares y además las bacterias que no deciden y que simplemente se dividen porque sí, pues tampoco, Claro. porque son unicelulares y también son simples, aunque son mucho más complejas obviamente que los virus. En ese sentido, la reproducción podría quedar como en unas tablas, ni para ti ni para mí. En plan, sí, tienes razón, pero también yo tengo razón. Entonces, no hay una respuesta sólida para decir que no es una división, no es una reproducción, pero tampoco hay una respuesta sólida para decir es un proceso automatizado y molecular. Porque en ambas partes tenemos razón y en ambas partes nos equivocamos o no es totalmente cierta la afirmación, la argumentación. Entonces, yo creo... Sí, Tele. Dice Atlante, una bacteria se adapta al medio, la adaptación del virus es solamente pura aleatoriedad y selección natural. Claro, pero al final se adapta igual aunque sea en números, ¿no? O sea, también, la bacteria también tiene un límite de adaptación. Pero esa es buena porque dices, es aleatoriedad, vale, pero es que o sea, y selección natural, vale. Una bacteria adquiere resistencia a antibióticos. Selección natural por una presión del medio. Y luego, aleatoriedad. Bueno, las células de bacterias, me voy a organismos sencillos para no entrar en complejos. Que no, que lo vamos a comparar con algo muy sencillo, una bacteria. Pueden surgir mutaciones en su genoma que le hagan evolucionar o cambiar aleatoriamente. Sí, pero se refiere, supongo, por ejemplo, que puedan moverse con los cilios y los flagelos para llegar a la zona de alimento, etcétera. Bueno, pero en ese sentido también, bueno, pero el moverse un virus también se mueve por afinidad molecular, así que no es una movilidad voluntaria ciliada o flagelada, pero bueno, es un mecanismo de movilidad. Pero al final lo de los cilios y flagelos sigue siendo también similar en el sentido de que tú tienes una bacteria que tiene una forma tal y de este lado recibe señales de comida y se activan del lado contrario las cosas. Es decir, al final sigue siendo también bioquímica, más compleja, con muchísimos más pasos entre medias, pero sigue... Vale, pero yo voy a coger un organismo, voy a coger por ejemplo Volvox. Aquí dice lo del movimiento, pero en este caso el movimiento tampoco me vale, porque si yo cojo Volvox, que os voy a poner la imagen, que es un protista, ¿vale? Para que lo veáis, de una estructura súper sencilla, es una bolita con más estructuras reproductivas dentro, ¿vale? La pongo en el chat. Pero para que lo imaginéis, es como una especie, es un organismo microscópico, es una bola y dentro hay las estructuras reproductivas, ¿vale? Esta cosa va flotando. No tiene cilios, no tiene flagelos, no tiene pseudópodos como las amebas para moverse y va... O sea, es una agrupación celular con células somáticas, que son los puntitos pequeños, y las reproductivas o gonidias, que son las grandes, y va por ahí flotando. Claro. No se mueve. Es interesante. Entonces, en ese sentido... Es que es muy interesante esto, lo que ha dicho Atlante antes de los tres puntos importantes, ¿no? Reproducción, ahí lo veis. Relación y... ¿qué más será? Nutrición. ¿O nutrición? Sí. Nutrición. Que siempre va a haber algún organismo que alguna no cumpla, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dirías que un híbrido no, es que ahora no te puedo decir... un híbrido de una mula, ¿no? No sé de qué están hechas las mulas, de burro y caballo, algo así. Ellos no se pueden reproducir. No, pero relación no es... Y diríamos que es un ser vivo. Eso sería reproducción. Me refiero, estoy reproducción. Diciendo que de esas tres, o de si quieres hacer una lista más larga o lo que sea, siempre puedes encontrar algún organismo que alguna no cumpla, por las cosas que sean, ¿no? Claro, en ese sentido sí que es verdad que si cogemos, bueno, pues es una mula o otros híbridos como el famoso el ligrón, ¿no? El ligrón es el león tigre, que es enorme, sí, que también dicen que es un híbrido. Esos son estériles. Entonces, no se puede reproducir porque son estériles per se. Entiendo, pero... Dice, por ejemplo, las bacterias se relacionan y consiguen inmunidad a través de mecanismos complejos, etcétera, vale. Pero solo porque sea complejo, o sea, al revés, solo porque sea simple, ¿no? La relación que tiene el virus con el medio, que sea simplemente de unir las proteínas a los receptores de las células a las que infecta,
no entiendo por qué eso, por qué la simplicidad de algo que es lo mismo, pero solo que un paso mucho más atrás se considere que pues que ya no vale, ¿no? Porque yo creo que es que el simple hecho de que tengan ADN y que evolucionen y que haya tantísimos tipos de virus que infecten a tantísimos tipos de organismos, eso implica que están dentro de la misma bolsa de organismos, ¿no? O sea, están ahí, interaccionan igual con el medio, controlan las poblaciones como si fueran una presa en vez de un depredador, ¿no? Pues de manera ligeramente distinta, pero no es... O sea, no tienen una capacidad distinta a la que tiene una bacteria hace millones y millones de años, cuando aparecieron, ¿no?, las primeras formas de vida, digamos. Pero la cuestión mayor, el mayor problema que hay en la comunidad científica es que no sabemos de dónde vienen los virus. No sabemos, no tenemos no tenemos la más pajolera idea. O sea, es que podrían ser unos organismos tipo celulares que se hayan simplificado. Porque tenemos la teoría celular. La teoría celular sí que la tenemos bien definida de dónde viene la célula. Eso sí que lo teníamos, además era de las cosas primeras que dábamos en biología, ¿te acuerdas? Que era como de dónde viene la célula eucariota. Y entonces pues empezaba a decirte que... Ya, pero bueno, eucariota no vale, porque tendría que ser procariota. Es decir, o procariota, de hecho, pero no decías se sabe muy cómo bien es de dónde viene la célula. Hay teorías como en plan la creación del ARN primero y luego se envolvió una membrana y esta membrana con la enzima de ARN que sería autorreplicativa ya tal, pero a partir de qué punto lo consideras ser vivo. Claro, es una asociación, hay que pensar, claro, es que hay que irse a la época del origen de la vida y cómo era, porque lo primero, lo que tenemos claro es que había moléculas. Eso hay que tenerlo claro. Había moléculas que empezaron a volverse complejas de tipo orgánico. Entonces empezaron a surgir los 4 grandes grupos: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y estos, la idea es que algo de alguna manera, no sabemos si fue un rayo divino o si fue la propia asociación físico-química, ¿no? Sí. Hizo que se fueran agrupando hasta, pues, ellos mismos, digamos, como gente, como ¿no? Como la gente que entra en una sala, que se va buscando un asiento y cada uno se pone donde quiere hasta que llenan una sala de asientos. Pues, digamos, las moléculas hasta ese punto, hasta que llegaron a desarrollar, pues, una célula, unos orgánulos muy, muy arcaicos y luego evolucionaron. ¿Qué pasó? Claro, de ahí el origen de los virus. ¿Tú qué piensas? Podríamos pensar que son gente que se quedó fuera de esta asociación, o sea, de esta organización, de esta agrupación de moléculas. O aparecieron que no encajaban. Después. No lo sé, porque al ser parásitos, yo entiendo que quizá, o sea, yo entiendo, hipotetizo aquí de una manera brutal, ¿no? Que tuvieron que aparecer después, cuando ya había células a las que parasitar. Quizá fueron los primeros... no, quizá una célula más grande hacía una función similar a la del virus y por evolución se fue simplificando y fue perdiendo. Fíjate, lo de la reina negra. Hay organismos que han perdido genes que son esenciales porque forman simbiosis con otros organismos que hacen esas mismas funciones, digamos metabolismo, ¿no? Tú eres una bacteria que vives en un ámbito que necesitas digerir cierto compuesto de carbono, ¿vale? Me lo estoy inventando. Pero has perdido ese gen porque te has puesto con una bacteria que su producto metabólico es ese producto que tú comes. Entonces tú no necesitas ser capaz de producir ese primer compuesto, sino que el primer paso del metabolismo te lo ha hecho tu compañero, tu vecino. Y se sabe que hay organismos que pierden genes esenciales, entre comillas, porque tienen este tipo de simbiosis. Podría ser que el virus fuera algo mucho más complejo y que hubiera evolucionado a la simplicidad máxima y una eficiencia pues muy alta. Claramente lo estamos viendo, la eficiencia de los virus y la existencia de tal cantidad de virus. Sí, un tipo de estructura. Ahora leo el chat, por cierto, que sí, lo que se podía entender que los virus es como, basándonos en esa hipótesis de la reina negra, ¿no? De si no necesitas cosas, no las desarrolles, porque ya alguien afuera de ti lo va a tener. Quizá el virus fuera la perfección de la reina negra, en plan, soy tan perfecto que reduzco al mínimo lo que necesito, que es
un mecanismo a una célula y un mecanismo de pirateo. No necesito sistemas de nutrición, no necesito sistemas de organización genética, de corrección genética, nada. Yo voy, me engancho y me clono en otra célula. Y los genes que no pierdo son los genes que no tiene mi host, o sea, la célula a la que parasito. Es decir... Claro, genes que regulan la nutrición o cosas de ese tipo yo no las necesito. ¿Por qué? Porque yo es que solo tengo que enseñarle. Claro, pero los genes de la proteína de la espícula, ¿no? Que todos sabemos de lo que estamos hablando, o los genes que transfieren el ADN en ARN y viceversa y demás, que a lo mejor no lo tiene la célula que infectas, esos genes no los has perdido, pero quizá tenías muchísimos más en el pasado, y ese es el principal problema. Esa es la cuestión que tiene la comunidad científica, que no puede decir de dónde vienen los virus. Por lo tanto, no, si antes eran células, obviamente son seres vivos, porque si eran tipo una bacteria extraña, ¿no? Digamos, pues tendrían que ser seres vivos, pero si han surgido de, pues, ¿no? Como las supernenas, azúcar, especias y muchas cosas bonitas, y salieron los virus perfectos. Claro, yo pienso que si hubieran sido de la época del surgimiento de las primeras células, habría algún vestigio de ellos. Aparte, siendo unas células tan básicas, si estos virus ya se basaran en multiplicarse y destruirlas, hubieran acabado con la población de células, porque la formación de células en su primera etapa, claro, imagínate, si ya les costó asociarse, luego desarrollar una mitosis. Pero no necesariamente, Guille, porque el virus se basa... su evolución se basa en no ser demasiado agresivo. Un virus que es demasiado agresivo se extingue muy rápido, porque mata más rápido de lo que puede contagiar a la siguiente célula o a la siguiente víctima. Por lo tanto, ellos mismos también se controlarían según el número, pues, de células que habría en ese pseudomundo, ¿no? Protomundo, claro, de la vida. También hay que pensar que en las células no aparecieron en un punto concreto de ese océano prehistórico, sino que a lo mejor surgieron distintas poblaciones y alguna tuvo los virus eliminaron la población celular y luego desaparecieron los virus, y otras poblaciones de protocélulas de esas no había virus cerca y no hubo, y se desarrollaron, claro, y avanzaron. Podría ser como en distintas partes de la Tierra. Claro, en distintas poblaciones, aunque de los extraterrestres, ¿no? Como dice por aquí Pachi. Vamos a leer el chat, que los tenemos abandonados. Muchas teorías por allí dicen que vienen de los astronautas, ¿no? Pero yo creo que están demasiado, vienen de fuera, pero que están demasiado bien adaptados a nosotros, y es tan similar. Quiero decir, utilizan la misma maquinaria que nosotros, utilizan el mismo tipo de ácidos nucleicos, claro, tienen ADN y ARN. Yo creo que ahí eso totalmente descartado. Es interesante, pero... Lo de la teoría, lo que dice Pachi de la teoría extraterrestre, es que eso que he dicho yo antes de... Bueno, cuando había estas moléculas ahí flotando, en algún momento dijeron, tíos, tenemos que organizarnos y montar una célula, porque mira, tú haces de membrana, yo hago de núcleo, y nos lo montamos así. Esa reacción quizás no surgió esporádicamente. Lo que se dice es que quizás algún tipo de protoorganismo ya existía en algún meteorito de los muchos que llegaron a la Tierra, y que ese cayó en ese océano lleno de moléculas, que fue un caldo de cultivo perfecto para que ese organismo venido de más allá de las estrellas empezara a multiplicarse al encontrar un ambiente positivo. Claro, ahí lo que tendríamos que llegar a pensar es, o los virus, si existieron entonces, vinieron con él, o los virus se desarrollaron a posteriori. A ver, yo creo adaptados a esta que el hecho de decir que vengan de fuera es demasiado suponer, porque suponemos que los organismos que estaban al inicio de todo eran súper simples, y que por lo tanto sus mecanismos de protección del espacio, ¿no? De toda la radiación, de la temperatura, de viajar millones y millones de años sin atmósfera, sin comida, sin agua, o agua congelada o lo que sea, serían, está complicado, ¿no? Que lleguen a ese punto de, ¿no? Claro. De decir, puedo sobrevivir en el espacio y luego además genero toda esta vida. Yo creo que estadísticamente, oye, que no lo sé, ¿sabes? Yo no estaba allí, pero estadísticamente lo que más sentido tiene es que se haya originado aquí, y que por lo tanto le haya sido más fácil tener tanto tiempo para ir poco a poco, ¿no? Adaptándose, pues, al océano que hubiera, o a la charquita, o lo que fuera, claro. Claro, eso sí sería una
posibilidad. Bueno, aquí también hay una cosa que he dicho adelante que te ha desmontado el argumento de las mulas, de que no se reproducen porque dice que los híbridos no se consigue la reproducción por incompatibilidad genética, pero sí tienen órganos reproductivos, y eso sí es cierto, y pues está la mula y el mulo, ¿no? Y montan, es decir, tienen el instinto de perpetuar la especie. No lo que pasa se es que pueden reproducir. Claro, o sea, da igual que lo que tengan. Si no lo pueden usar, eso da igual. Claro, pero si habláramos, por ejemplo, de una persona que por casualidad de la vida es estéril. Pero es que es justo ese mi punto. El hecho de que algo claro, no ya se no pueda solo hablamos de reproducir híbridos, como tú hablamos de un piensas trastorno. Algo de que algo justo no tenga esa capacidad, pero es que ni siquiera es que no la tengan, porque todos sabemos que los virus se replican, ¿no? Se multiplican, pero es que al final se multiplican, pero no se distinto. reproducen. Claro, no se dividen, no surge de ellos. Yo creo que el punto para mí es que no surge de ellos. O sea, me explico. Tú una célula surge dos, pero viene de la progenitora. Se divide y plop, tienes dos. Pero del virus, ese virus que ha inyectado el ADN, se destruye. Es solo eso, es como el mensajero, pero no surge de él. Entiendo, pero ahí es que está mi punto de no considerar la reproducción de un virus como tal. Definición, o sea, es que es un problema de definición, porque al fin y al cabo ellos están haciendo lo que tienen que hacer, ser más. Cómo lo hagan, utilizando lo suyo o lo de otros, ¿no? Al final, si haces tu fortuna robando a los más pobres para que te construyan tu ciudad de Qatar por €1, pues al final la ciudad la has construido y sigues siendo rico, ¿no? Claro. Da igual que lo hayas hecho pagándoles un sueldo digno o haciéndolo tú mismo ladrillo a ladrillo. Si es que si utilizas lo de otros, también vale, porque al final lo has conseguido, has sido más. Bueno, claro. Hay más virus, ¿no? O sea, yo lo que veo es como una... De hecho, siempre estamos diciendo lo de buscar vida extraterrestre y demás, que tiene que basarse en el agua. Si encontramos virus, bueno, no virus, no, porque tendrían que infectar algo, pero si encontrásemos algo similar, ya no contaría. Porque estamos muy cerrados en nuestra definición de lo que es vida y me da la impresión de que como que no abrimos un poquito, ¿no? Más que no tiene que ser una caja en la que estás o no estás. Es un problema de vocabulario. Quizá el problema es de vocabulario. Por cierto, voy a leer, que antes se ha tirado ahí un poemazo, y lo voy a intentar leer haciendo hazlo bonito, la mayor justicia que pueda. Porque es muy bueno. Esto porque se ha improvisado, que sepas que eso va al Twitter. Que sepas que lo vamos a tuitear. Así que te has quedado sin los derechos de propiedad de ese poema. Porque nos ha dicho lo siguiente. Te etiquetamos. Voy a ponerme que se haga así. Venga. ¿Qué es vida? Dices mientras clavas en mi ADN tu ARNM. ¿Qué es vida? Y si tú me lo preguntas, vida eres tú. Ha quedado por Atlante /83. Una maravilla. Me he emocionado. Lo vamos a tuitear, lo voy a copiar ya, lo voy a dejarlo preparado en el Twitter. Etiquétale porque creo que nos siguió el otro día. Me suena no sé cómo es su Twitter, si está en el chat, si es... ¡Qué potito! Claro, es que hostia, aquí tenemos a gente de calidad, que se note que aquí hay buen material genético. Bueno, 404 Preview, bienvenido a bordo, como siempre, al camarote de Darwin. Aquí todo el mundo es bienvenido a Aprender Ciencia. Muchas gracias por el apoyo al canal. Y Atlante ha comentado, el virus tiene, esto me ha gustado, el virus tiene muy mala prensa, pero de alguna forma es un mecanismo de evolución también de las especies que infectan. Exactamente, es una forma de presión selectiva contra nosotros, por ejemplo, en este caso, ¿no? Así que... Vale, ya te he encontrado. Sí, no, sigue. Atlante 83 lo tengo aquí. Así que la verdad... sí que entra parte, ¿no? de este conjunto de medio, y al ser orgánico y tener ADN y ARN me parece un poco feo, no digo meterle en el mismo nivel, pero me parece un poco feo como empujarle fuera completamente, en plan, bueno, es que tú como eres bajito, pues no puedes entrar en el bar. Bueno, pues a lo mejor que no consuma, ¿no? Pero no dejarle fuera completamente como si no formase parte de este complejo orgánico, ¿no? De ADNs, ARNs que cambian y que también está supuesto a la misma selección evolutiva que nosotros, porque la manera en que cambian es lo mismo, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a pasar a otra categoría, sí. Cambiemos de categoría. Ya hemos hablado de que la reproducción... está ahí en tablas, tú dices que sí, yo digo que no, y es indudable de que se multiplican, así que perpetúan su especie, ¿no? Porque
que eso, porque claro, eso es otra cosa que hay que replican decir. su ADN No tienen los virus no tienen especies. Hay grupos de virus, pero no hay una clasificación por especies. Hay cepas, pero no hay especies, eso es importante. O sea, no existe la especie del virus del COVID. Y además, al ser tan pequeños, también cambian muy rápido, ¿no? Por ejemplo, se puede ver pues, con el virus del SIDA, el virus de la gripe, son que cada año la gripe tienes que poner una vacuna nueva porque es ligeramente distinto y ya no funciona la anterior. Pero se sigue considerando el mismo tipo de virus, simplemente cambian pues las letras de las proteínas, ¿no? que utilizan. Pero entonces quedamos en que no se reproducen, es decir, no hacen mitosis, pero sí que duplican su material genético, aunque sea utilizando la maquinaria de las células a las que infectan, sí que se replican en el sentido de que cada vez son más y que están también la gente, ¿qué digo? Es que estoy leyendo eso a la vez que me estoy riendo con lo que ha dicho Atlante de la pelota. Y sí, lo de Bacchus, stop bullying al virus. Adopta un virus, hazlo amigo tuyo. Adopta un virus. Y entonces, además de tener estas dos cualidades, su ADN, o sea, su material genético, que está hecho básicamente de lo mismo que el nuestro, también es capaz de ser, o sea, las leyes de la evolución también se aplican a ellos, ¿no? Entonces, estos 3 puntos, 2 están un poco débiles, pero las leyes de la evolución se aplican igual, incluso mucho más rápido, y por lo tanto, ahí tendríamos un punto súper fuerte, ¿no? A favor de ellos, para que jueguen a la pelota con nosotros. Y que se basan en moléculas orgánicas, que digamos son las que se asocian a organismos vivos. No son organismos inorgánicos, hechos por por minerales de hierro totalmente y óxidos y cosas de ese tipo, sino tenemos proteínas, tenemos ADN, y ADN en teoría es la molécula de la vida, así que podríamos comprarlo por ahí. Claro. Pero el siguiente punto es la nutrición. Ahí el virus está vendidísimo y en pelotas. O sea, el virus no se nutre, ahí no hay por dónde cogerlo. Pero porque no lo necesita. Si lo ves en el sentido de la evolución. Yo es que yo estoy defendiendo lo mío a capa y espada, ¿vale? Yo si tengo que. Yo tengo que apuñalar por la espalda, yo apuñalo. El virus, en nutrición del virus está vendidísimo, tremendamente vendido. Exacto. Ahí no hay por dónde cogerlo. Pero es que no necesita, porque el mismo sistema que tiene de parasitar a las células y robarles los ribosomas y robarles las polimerasas para copiar su ADN y para generar sus propias proteínas, toda esa energía está en las células. Entonces es que sería la máxima exponencia, el máximo exponencial del parásito. Es el parásito 10 de 10, 100.000 de 10. Ojo, pero yo te voy a jugar la carta trampa, te voy a sacar la carta trampa de las definiciones de términos, porque si tú me la has jugado por un lado, yo también te la juego a la contra. Y la nutrición es el proceso biológico, lo estoy sacando de Wikipedia por si lo queréis ver, es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios, porque el agua no sería alimento per se porque no tiene nutrientes, pero bueno, líquidos necesarios para el funcionamiento, ¿vale? Crecimiento, bueno, el virus no crece per se, pero bueno, vamos a comprarlo del crecimiento como que no crece, porque las células, una bacteria no crece en tamaño, así que no voy a comprar crecimiento, pero bueno, aquí viene el girito de los cuales yo soy muy fan, que es imprescindible para el mantenimiento de las funciones vitales. Si no consume, es decir, la argumentación es si no consumes alimentos, no necesitas mantener funciones vitales, y si no tienes funciones vitales, no estás vivo. Claro, pero al fin es definición. Es decir, si tú dices que utilizar la energía de otros para replicar tu material genético, que es lo único que necesitas, no cuenta, pues no cuenta. Bueno, pues entonces no hay discusión. Pero yo creo que la discusión es cuestionar que realmente lo hacen de una manera más eficiente, más simple, es decir, no necesitan invertir ATPs y ATPs y ATPs en mitosis, en generar 1 millón de proteínas para generar un metabolismo súper complejo, porque lo que hacen es robarlo. Claro, pero... Claro, es decir, ellos utilizan energía, pero cuando la necesitan y además robada.
Claro, pero no se alimentan. Es decir, la nutrición no la No. realizan. Eso de ninguna manera. O sea, eso está claro. Lo que pasa es que la excusa de que no la hagan no es porque no quieran, es porque no les hace falta. Pero claro, son los únicos organismos que no se nutren. Porque lo que tú dices, lo que tú me has dicho de, bueno, es que no se puede reproducir porque es estéril o incompatible genéticamente, pero tiene intención y lo puede intentar. Bueno, no va a ir a ninguna parte lo de la pobre mula o mulo, pero tiene la intención. Pero un virus ni tiene intención de alimentarse, ni tiene tal, ni siquiera tiene las estructuras para ello. Pero porque no los Así necesita. Claro. Es que es lo que, Si es no lo que yo come- digo, es que simplemente la máxima simplificación de la vida. Sería como lo mínimo y además aprovechándote de otros. Yo solo digo esto, yo digo lo mismo que con los cocineros. No te fíes de uno que no coma. ¿Sabes? Tú cuando veas un cocinero que es muy delgado, muy delgado, muy delgado, no fiéis. Porque no Bueno, prueba los platos ni si come. hace cocina sana, Entonces, esto es como lo de los virus. Si está muy si no come, sospecha. Pues como igual que los cocineros. Si no come, sospecha. No puede ser un tío muy flaco y ser buen cocinero. Porque entonces quiere decir que no prueba nada de lo que hace. No le gusta la comida. Es raro, es raro. Y con los virus no me fío. Ahí tengo... Si no caga, no está vivo. Exacto. Dice el refrán que las cosas más bellas cagan y mean. Pues los virus no. Así que no son bellas y no están vivos. bueno, Por cierto, ahí no puedo decir esta nada. discusión está claro, ahí, porque todos secretan cosas menos los virus. Los virus se lo quedan todo, pero claro, puedes decir que no les hace falta. La excusa es no les hace falta. Claro, ¿sabes? es que es como todo lo máximo, ¿no? O sea, todo lo que te puedes quitar, te lo quitas. Y al final la eficiencia es máxima para los virus. Vale, me gusta mi propio chiringuito que me lo he ganado. Vale, perfecto, ya tengo uno que apoya mi causa. Ahí estamos. Team Virus no están vivos, exacto. A ver, es que jugamos con la... Yo juego, o sea, en mi equipo juego con la desventaja de que oficialmente están designados como seres no vivos por la propia definición de un ser vivo. Estamos cuestionando esa definición también. Es decir, yo no voy a ser la que vaya a decir, no, pues sí, se nutren, porque obviamente no se nutren, ¿no? Pero lo que cuestiona la comunidad científica, que está en el lado de decir, vale, no vamos a meterlos en el saco de un perro, pero quizá simplemente sacarlos de todo, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, esa es la cuestión, un poquito como... Yo te digo no que hace porque no muchos quieres, años... pero podría ser. Yo te digo que hace muchos años una carta de Trivial fue quemada por este tema. O sea, yo recuerdo estar jugando a Trivial Cuéntanos. y que la pregunta de ciencia pregunta para quesito, ¿vale? Y estaba ahí la persona leyendo la carta así y tal. Para quesito, y dice, o sea, pregunta para esencial. quesito, es de las puntas, y dice... ¿cuáles son los seres vivos más pequeños? Y la respuesta, pues todo el mundo dijo, bacteria, ahí está, dame el quesito verde ya, me lo llevo. Y, sorpresa, virus. Bueno, pues la tarjeta se fue al cenicero y faltaron mecheros para pegarle fuego. Y la tarjeta se perdió entre cenizas. Me parece bien, porque, a ver, si se trata de quesito, yo también la quemo, pero... Mira, ha venido Lu y nos pillas ahí en mitad de la conversación de si los virus son seres vivos o no. El trivial, yo recomiendo, no, si pero hay una pregunta de trivial, la ciencia. si hay una pregunta de trivial que no os gusta, quemad la tarjeta. Si hay muchas, o sea, os lo podéis permitir. Yo soy malísima, Soy malísima al trivial, no sé nada. Buen vicio al trivial, buen vicio. Las rositas son mi especialidad, esas son las buenas mías. A ver, sí, luego estamos aquí, en plan, en vez de Team Capi América, Team Iron Man, estamos Team los virus son seres vivos o Team los virus son otra cosa, pero no están vivos. Son... Who knows, aquí ¿no? estamos. Hemos llegado a la conclusión de que compramos que se puedan reproducir porque se multiplican y tal, pero no comen ni cagan. Y eso les hace perder muchos puntos en el Team Pierden vivos. puntos, pero utilizan
el ADN, o sea, el ATP, es decir, la energía, ATP, GTP, todo eso, de la célula a la que parasitan. Claro. Entonces sería como una simplificación de la nutrición porque simplemente no lo necesitan. Entonces quedamos ahí en que Laura dice que lo coge de otro. Entonces, por eso no lo tiene él, porque lo coge de otro. Me ha gustado Lugonlo, Ojo, dice, si no tiene metabolismo, no son seres vivos. Ojo, claro, ese tiro por la escuadra. Sí, es que todo al final es cuestión de definición. Es decir, fuera. Es decir, los metemos con el grupo de las piedras, ¿no? Porque como no hacen el ciclo de Krebs, pues no valen para nada. Pero es que tienen algunas cualidades que yo creo que deberían entrar dentro de una especie de pseudovida, ¿no? O sea, no podemos decir que no y ya está, que es pura química, vamos, solo química orgánica, porque no, podríamos considerarlo organismos pseudovivos. Es decir, que estaríamos ahí en la línea gris entre una cosa y otra. Porque está claro que no tienen metabolismo, no se nutren, pero pues son capaces de seguir adelante y de seguir las leyes de Darwin. Claro, es que ahí está el tema. Ahí está el tema, está ahí el juego y el engaño, pero Laura, te has cogido el equipo malo, está en todo el chat, claro, se está empezando. Que me he cogido el equipo malo, sí, es están ahí haciendo. Es así. Están todos en torno a mi estandarte, me gusta. A ver, leo. Dice Atlante, el virus es esa falta de ortografía que ves en el texto y que tú también cometes. Puede ser que todos estemos equivocados y Laura sea como esa persona de gorro de papel de plata que luego ves que los aliens eran ciertos, ¿sabes? Entonces, a lo mejor es eso. Y los vampiros existen, no lo descartéis. A ver, dice Lugon, los cristales de sal en una salina también se reproducen. Ojo. Joder, Lugon, lo has venido fuertísimo, Vienes dando... Pero no tienen ADN. No tienen material genético, la molécula de la vida. Ojo ahí. Laura hace counter, le hace la paradiña. A él le para, le bloquea y le devuelve el golpe. Ojo. Buenísimo, me encanta esto, me encanta. Dice Megabatio, dice, las comparaciones con el resto de seres vivos de los que dependen. Es lo que hace este año a los virus. Es una forma de vida dependiente ajena, vamos, como un nini. Pues sí, oye, es un nini, ¿no? Vive a costa de otros. Esa es buena. A mí mis papás me alimentan, me dan casita, me dan energía, me copian el ADN y yo sigo con mi vida a la siguiente casita. Su Cuevas dice, vivos, pero poquito, no están muy vivos, están ahí. Oye, muchas gracias a Indescriptible, que ha estado ahí, le ha dado un buen likeazo y ya está dándonos un follow, así que muchas gracias, Indescriptible. Bienvenido a bordo, bienvenido al Big. Ha venido aquí a estar, estamos hablando de virus, vivos o no. Lugonlo, Lugonlo está, dale un poco de que coja aire. A ver, Lugonlo te dice que los Borgs, esos que hablabas el otro día en las noticias, también serían organismos pseudovivos, entonces. No, porque no, o sea, simplemente los utilizan las bacterias, o sea, forman parte de las bacterias y se los pasan ellas voluntariamente, bueno, de las arqueas en este caso, de uno a otro. Es decir, tendrían como sería utilizar material genético extra. Pero los virus están como secuestrando a la célula, serían parásitos. Sí, eso sin duda, son parásitos. Y los parásitos, en teoría, es un tipo de relación entre especies o individuos. Sí. En los organismos vivos, igual que está la simbiosis, el mutualismo, el comensalismo, bueno, pues el parasitismo es otra de ellas, ¿no? Entonces, aunque yo no entiendo muy bien si sería parasitismo, porque sí que es verdad que la definición de parásito, o sea, entiendo tu concepto de parásito porque para sobrevivir necesita otro ser, pero la concepción del parásito es que o sea, la idea es que el individuo sobreviva, el huésped sobreviva y tú vives a su costa. Claro, pero eso... el virus lo que hace es que machaca la célula y la mata en muy poco tiempo para aumentar su número. El organismo es todo el cuerpo, o es un grupo de células que están en una zona. Una célula individual supongo que es como un mal menor, ¿no? O sea... Claro, pero un parásito, digamos que sabe parar. Es decir, dice, yo necesito a este organismo alimentarme, por ejemplo, la atenia. La atenia es un parásito. Y la atenia, salvo ya en las fases más graves y avanzadas, no mata y puede durar mucho tiempo en un huésped, mucho tiempo en una persona, pero no lo mata. El virus, sin embargo, en célula que pilla, ya está condenada. O sea, se la va a fusilar, la va a hacer estallar y salir miles de virus. O sea, su objetivo es matar a la célula de agotamiento y multiplicarse.
Sí, pero Mientras bueno, que la TNA es reproducirse y tal, pero no matar al huésped porque pero bueno, no la le interesa. definición de virus es parásito intracelular obligado. Claro, Que luego pase claro, a la claro. siguiente célula. O sea, Quizás, sí, sería también quizás ligeramente distinto. Ahí te entiendo, te entiendo. el término parásito no sería el adecuado, sino organismo dependiente de mecanismo celular, a lo mejor, o algún término Algo así. nuevo que se utilice. Algo Pero no así, la eso palabra sí. parásito porque no mantiene vivo al huésped, lo mata. Entonces, quiero decir, si entramos a los juegos de lenguaje, que es donde muchas veces la argumentación es donde se busca es como el judo, ¿no? Agarras de un extremo y le das la vuelta para hacerle la llave. Ahí es donde está la amiga, ¿no? Entonces a lo mejor habría que, como bien has dicho tú, que hay que ampliar la ciencia, quizás no usar el término parásito, sino el término pirata biológico, Pirata, por ejemplo. me gusta. Biopirata. Biohacker o algo así, ¿no? En vez de Eso mola, parásito. eso mola. Eso Algún mola. término nuevo. Eso también creo que es verdad que la ciencia a veces, cuando es añadir nuevos vocablos, le cuesta muchísimo. Parece que es un nuevo término. Nos costó el COVID, que sonaba Sí, súper sí. raro al principio, ahora es una cosa como súper común, ¿eh? Claro. Luego dice. Bueno, Angélida te dice que estás a lo Marilyn y que está muy Sí, guapo. es que con me he tu cortado el corte de pelo, ¿eh? Yo también estoy como Marilyn. Sí, Guille Como también. Marilyn Manson. Guille fue ayer a la peluquería y yo he ido hoy. Porque ya es que estaba demasiado largo. Y es que además yo fui una de las que se volvió absolutamente loca en la primera pandemia y me teñí el pelo. Entonces ya casi no se veía, pero tenía como muy mal. Y yo siempre he llevado el pelo corto, pero pues como había pandemia, pues no me lo podía cortar. Y entonces pues ya tenía matas y ya como que fui dejándolo y con este calor ya no había más tutía. Claro. Mira, Enrique dice, parasitar es vivir a costa de otro, pero no tiene por qué beneficiarle ni perjudicarle. Vamos, acabas de definir a un político. Me gusta. Pero es eso, a un político, por ejemplo, es un parásito, porque no le interesa que se hunda el país. Le interesa que aguante, pero que pueda seguir chupando del tarro, como se suele decir. Pero bueno, luego lo te dice que si el polvo que hay en su casa es de origen de las células de la piel y de su gata, de su piel y de su gata. Dice que tiene ADN. Si son seres vivos, en verdad si son seres vivos... Los ácaros, sí. Claro, no, y las células en teoría son células eucariotas, así que son seres vivos. En ese caso sí, es verdad. No, son células Lo que pasa epiteliales, que, así que sí. ya no se pueden reproducir porque una vez ya las ha echado son nuevas del gato, pero no son reproducidas por sí mismas. Es decir, son como cadáveres. Cadáveres con ADN. Dice, pregunta a Megavatio si hay virus que no producen daño biológico. Todos causan daño biológico. O sea, el objetivo de todos los virus, buscad el que os dé la gana, es multiplicarse agotando a la célula hasta que estalle y genera más virus. Y esos virus van a más células y lo mismo. La hackean, se meten en ella, producen mucho virus y la célula hace lisis y ¡pum! Se muere. Todas las células, todos los virus hacen lo mismo. Da igual que sea célula vegetal, animal, la especie de virus que os dé la gana. Lo que cambia es el target. Unas afectan a células vegetales, otros a células, yo que sé, del epitelio, otras células de otra parte, pero vamos, que todo es lo mismo, o sea, en ese efecto. Son terroristas, sí, es que lo son, o sea, que realmente lo que hacen es utilizar una célula 100% vamos a hacer Claro. lo que ellos quieren que hagan, utilizando pues simplemente la bioquímica, sabiendo que si tú tienes un ARN mensajero, si la célula tiene un ADN, lo va a copiar. Además va a hacer ARN mensajero. Además esas proteínas que generen los ribosomas utilizando ese ARN mensajero van a ir al aparato de Golgi, van a ponerse en la membrana y por propia química que las proteínas se unen, forman estas vesículas que al final son el nuevo virus. Es decir, es simplemente utilizar lo que ya existe para hacer lo que ellos quieren. Entonces están completamente secuestrando la proteína al 100%. Claro. También dice... A ver. Dice, quizás, bueno, adelante se la juega y dice que quizás la vida es cualquier partícula orgánica. Yo no diría eso, porque las partículas orgánicas son muy limitadas. Si tú coges una molécula de glucosa, es de origen orgánico porque sigue Claro. esa mecánica de molécula Exacto. orgánica, pero Químicamente sería orgánica. no pero sé, esa sí que no cumple ninguna. Ninguna, y ni siquiera Yo la creo más alejada.
Yo creo que, bueno, y es lo que dice la comunidad científica, esto va a ser debate hasta que sepamos el origen de los virus, ¿vale? Pero el origen de la vida se piensa, no se sabe, se piensa, esta es una de las hipótesis que hay, es que se originó en ARN, ¿vale? ARN es una partícula similar al ADN, pero menos estable, que también se puede plegar como proteínas, ¿vale? Es decir, también forma estructuras en 3D que pueden ser autorreplicativas y que pueden tener capacidad enzimática, es decir, que pueden hacer cosas, ¿vale? Y debido a la existencia de los ribosomas, que por cierto podéis conseguir puntos de ribosomas aquí en el canal y canjearlos por hidratación o... Dime. Ahí abajo del chat, sí. Ahí los tenéis para que lo veáis. No sé dónde tengo que señalar porque no sé de dónde estoy, yo me estoy viendo en otra pantalla. Está por ese lado. Para allá, como lo tengo todo en forma de espejo, no me entero de nada. Entonces, no sé qué estaba diciendo ya. Así que por la existencia de los ribosomas se cree que el origen de la vida es ARN, ¿vale? Es decir, que habría estas partículas autorreplicantes que de manera, no sabemos cómo, pues llegó al final unos lípidos y se formaron esto. Pero ¿en qué punto, desde que existen estas moléculas, estos aminoácidos sueltos, estos ARN sueltos autorreplicantes, en qué momento esto se convierte en un ser vivo, ¿no? O sea, solo porque tenga membrana... ¿O necesitas que además, o sea, es decir, habría un paso gigantesco entre la formación de estas moléculas de la vida, el ARN, los aminoácidos y las membranas, ¿no? Los lípidos, tendrían que evolucionar muchísimo para que lo consideraríamos vida, pero toda esa protovida, ¿no? Todo eso antes de la vida es súper interesante y es súper complejo igualmente, y era autorreplicante y era una manera extremadamente simple de vida. Porque iba en camino, o sea, porque sabemos que el resultado final somos nosotros, es decir, el resultado final sería la vida, entonces podríamos llamarlo protovida. Pero claro, ¿dónde pones la línea? Yo la línea no la pongo, yo pongo desde que o sea, que era una piedra hasta que estamos nosotros aquí, y una escala pues de blanco a negro, todos estos grises. Y los virus, en mi opinión, tienen que estar en una de estas escalas de los grises, no podemos simplemente hacer una caja y sacarlos. Porque entonces todos estos organismos que dieron lugar a la vida tampoco serían nada y son la leche, son la razón de lo que somos, ¿no? Claro, y luego tenemos... Bueno, Enrique ha dicho que todos los seres humanos somos un virus o un parásito para el planeta. ¿Sabes por qué no lo somos? Porque el planeta Tierra no es un ser vivo per se. Está poblado por seres vivos, pero no es un ser vivo, así que no lo podemos parasitar. Ahí está el truqui. De protocélulas de empaquetar información genética y pasársela al resto. Pues sí, esa no es una mala. Adelante dice eso. Sí. Podría ser como algo, o sea, una especie de parte del metabolismo que tenían estas protocélulas, y de ahí salieron los virus, que simplemente al tener pues este material genético y proteínas en su membrana, pues consiguieron interaccionar con el resto de protocélulas de esta manera. Esa es una teoría bastante interesante. Esa podría encajar. Pero bueno, vamos con el último punto. ¿Los virus se relacionan? Aquí hay el truco. ¿Qué es relación? ¿Qué sería la función de relación? Pues claro, dice, con el entorno sí, porque si no, ¿cómo encuentran a sus víctimas, ¿no? ¿Cómo dan con esto? Entonces, función de relación se entiende como proceso por el cual los seres vivos reciben información del medio que les rodea. Yo no diría que los virus tienen función de relación, al margen de que yo tengo que defender el lado de que los virus no tal. En verdad yo creo que no, porque no tienen unos mecanismos no tienen ningún tipo de receptor externo molecular que diga, oye, este medio es muy salino, o oye, este medio es nada. Claro, pero al final tenemos interacción proteína-proteína o lípido-proteína o... ¿sabes? No, pero es recibir información. Claro, pero al final pues es lo mismo que lo de nutrición. O sea, si está claro que si seguimos la definición de ser vivo, no están vivos, entonces no hay debate. El debate es decir, hasta qué punto de simplificación de decir interacción proteína-proteína de un material, ¿no? De algo que tiene además material genético y que además se replica y que puede mutar, hasta qué punto podríamos considerar la línea de vale, pues no tiene relación con nada. Y tiene relación con el entorno, porque es que controlan las poblaciones, es decir, forman parte de nosotros, forman parte de todos los medios en los que están.
interactúan. Bueno, yo voy con Lugón, lo que dice que él va conmigo, claro que sí. Ha elegido claro, es que el buen 95% de la gente va con Guille. Es que me ha tocado el equipo, malo, porque estás defendiendo una teoría que, o sea, hemos ido como hacia atrás, ¿no? Hemos definido un ser vivo como nosotros queríamos y luego lo que se ha quedado fuera, pues lo hemos dejado fuera y nos hemos como lavado las manos. Hemos dicho, bueno, pues yo no voy a ampliar mi teoría. Ojo, Abacus está contigo, ¿eh? Está Team Laura. Tenemos aquí el Civil War, lo tenemos. Está maravilloso esto. Pero sí que es cierto de que, claro, le falta eso. Algo de relación tienen que tener los virus, porque de alguna manera la afinidad químico-molecular tiene que existir y al fin y al cabo sus moléculas... Claro, información no reciben, eso está claro. Pero no reciben de forma consciente, por decirlo así, o consciente. Pero tienen presión. Tienen presión evolutiva, es decir, si un sistema inmunitario es demasiado fuerte, ellos tienden a estos cambios que interactúan de manera menos eficaz con los anticuerpos que se han creado, etcétera, tienden a expandirse. Es decir, esa relación sería mucho más indirecta. Ahí estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, no estarían en ese lado. Claro, dicen que eres el dentista, dicen que Laura es el dentista que recomienda el chicle con azúcar. Laura es el uno de cada... ¿Sabéis ese anuncio? Dicen 9 de cada 10 dentistas recomiendan esto. Pues Laura es ese que no lo recomienda. Laura es la anarquista de los dentistas. Es la dentista anarquista. Me gusta eso mucho apuntarlo. Dentista anarquista. ¿Vale? Esto lo Yo recomiendo hemos chicles con azúcar si, por ejemplo, estáis haciendo una maratón. Estáis haciendo una maratón y nos quedan geles y un señor que está ahí en el público os da un chicle con azúcar, pues para adentro. Oye, algo es algo. Pero niños, nunca cojáis dulces de desconocidos que llevan droga. Y luego cuando pase un ratito os laváis los dientes, porque se generan ácidos también en la boca de las bacterias que también se comen la glucosa y entonces nos salen caries, ¿no? Porque corroen los dientes. Entonces hay que lavarse los dientes. Pero yo creo que yo voy a volcar la mesa, ¿vale? Voy a jugar con un único argumento. Voy a romper aquí la mesa, voy a tirar todo lo anterior. Así todo. No puedo porque esta mesa que tengo en el escritorio pesa un huevo. Pero voy a romper la mesa. Voy a tirar por tierra todos los argumentos y voy a sacar la carta ganadora. Voy a sacarla así, voy a decir, esta es la carta ganadora. Y mi carta ganadora de aquí es que para estar vivo hay que poder morir. Y los virus no mueren. No mueren. Bueno, son eternos. Por ejemplo, si tú pones un virus en el sol, por ejemplo, el COVID, se sabe perfectamente... No. Yo me refiero a que tengan fecha de caducidad vital. No tienen un virus en condiciones ideales. Uy, perdón, qué golpe le he dado al micrófono. Perdón los que solo estén escuchando. Si han oído un golpetazo, ha sido yo. Un virus no muere. Si tú le mantienes en condiciones ideales de entorno, vive eternamente. Sin embargo, una célula sí se va a morir. Tiene una apoptosis, una muerte celular programada, y esto nosotros lo llamamos senescencia, vejez, pero a nivel unicelular, esa célula envejece o tiene unos marcadores genéticos que le dicen, tú a partir de esto las pichas, empiezas a fallar molecularmente y la palma. Sí, pero las medusas inmortales, en verdad, hacen una rotación celular. No es el mismo grupo de células. Lo que pasa es que cambian tanto que es un nuevo organismo celular. No hay un fallecimiento, pero rota todo su organismo. Bueno, pero no mueren. Pero no tienen la misma pues célula. Tu carta ya no vale. Pero no tienen la misma célula. Pero un virus en condiciones ideales es eterno. Pero bueno, los virus, como dice Atlante, sí se pueden degradar, que es lo que estaba diciendo yo, que al principio decían, bueno, si caen las gotitas en un sitio con sol, o sea, eso, quiero decir, aunque sea un virus de ADN, que es más estable que el ARN, se termina degradando. ¿Podríamos considerar eso muerte? Sí, no. Si de repente ese virus ya no puede infectar. Programado. Claro, pero no por degradación, pues claro, si yo cojo a un ciervo y le pego un tiro, pues digo, ¿ves? También te has degradado porque te pega un balazo, ¿no? Claro, y si pongo a una ameba chicharrándose al sol o una lombriz en un horno, claro, se quema y se degrada y se muere, claro, pero yo digo que no tienen una programación genética que les digan, tú mira lo que dice Javi, que en realidad se te va a dar la vuelta la carta contra ti. Es el ser vivo más perfecto que existe.
que no puede morir. Bueno, parafraseando al gran Lovecraft y a la llamada, ¿no? A Chulu, no puede morir lo que yace eternamente, ¿no? Entonces a lo mejor, pero no mueren. De nuevo, ¿qué es la concepción de muerte? Porque claro, lo de las medusas que dice Laura, las que hablamos, que por cierto, bueno, pero las bacterias, hoy no hemos hecho ejemplo, promoción. Miraos pues el programa de animales longevos, de seres vivos longevos. Eso es verdad, que no hemos hecho promoción. Escuchar el camarote de Darwin. Escuchar el camarote de Darwin. Hay un programa de animales muy longevos. Podemos hacer una canción, Guille, podemos hacer una canción como la de los Simpson, que luego la pones marcha atrás y dice alístate en la marina. Pues en este caso, escucha el camarote de Darwin, lo hacemos canción y lo ponemos de fondo, ¿no? Es verdad, es verdad. Eso podemos hacer así. Lu dice que los ladrillos se degradan y las piedras se degradan, sí, pero no son materiales orgánicos que se replican y que hacen cosas con otras células y que tienen interacción proteína-proteína. Claro, es que ahí estaría la clave. Es que, ¿qué es estar muerto? Pues claro, si tú dices una célula, cogemos una célula y hace mitosis, ¿ha muerto? A ver, ¿qué opináis? La madre ha muerto, las hijas han nacido, no sé. Claro. Donde había uno, hay dos, no sé. Claro, es que no tenemos... Es que quizá los unicelulares, morir, no es la misma definición que tenemos en la cabeza, ¿no? Claro, yo tengo una célula y a partir de esa obtengo 100. La primera está muerta. Esto es un... Mira, dice Lu, hay una paradoja en torno a ello. Si no hay cadáver, no hay muerto. Y yo creo que es así. O sea, yo he trabajado con levaduras y solo morían cuando me las olvidaba entre comillas. O sea, que no quería volver a ponerlas en una nueva placa durante meses en el frigorífico. Aguantan mucho y he revivido levaduras que estaban más secas que la mojama, pero realmente nunca mueren, porque siempre hay una célula que sigue ahí, que vas a poder estadísticamente, ¿no? Si tienes muchas, vas a poder hacer que vuelvan a crecer. Claro, es que... Mira, Laura, por cierto, ¿puedes leer esto que voy a poner en el chat? Oye, me gusta. Niurat et etoremac lene etatsilla. Oye, voy a probar a grabarme en el Audacity y luego lo cambio, ¿vale? Lo pones en inversa. Lo ponemos al final del programa. Como en los Simpsons, ¿no? Lavado cerebral. Me gusta esto. Me gusta, muy bien. Queda apuntado, más cosas. Mira qué interesante, Lu. Es que Lu sabe un montón de cosas, ¿eh? Arzuaga tiene un libro que cuenta que la vida surge casi 2.000 millones de años antes que la muerte. Por lo tanto, vida y muerte no están unidas. Interesante. Entonces ahí, Guille, tu carta no vale. Fuera. Claro. Reverse. Cuenta que claro, es que esto es todo muy complejo, la concepción de muerte y tal, porque es lo que hay, lo de la célula, por ejemplo, es una paradoja. Eso que he dicho antes de cuando se multiplica. ¿Tienes la misma? ¿Tienes 100 nuevas células? ¿O 100 copias de la misma? Ahí hay muchos juegos de... Si hay variedad genética, ¿son la misma? Hombre, ya no, pero si son clones, son clones. Claro, en teoría son clones, porque la mitosis clona. Entonces, es eso, lo de la medusa misma, rota toda su estructura celular y dices, vale, entonces no ha muerto o sí. Bueno, pero es que eso con los virus da igual, Guille, porque si las bacterias se dividen en dos y ya está, pues los virus de uno tenemos cientos y ya está, o sea... No, yo creo que hay que pensar más que en muerte, es en senescencia, en envejecimiento, en si pueden llegar a perder propiedades porque el paso del tiempo les... Pero las bacterias tampoco. Pasa factura. Las bacterias se siguen reproduciendo forever, aunque cambien genéticamente. Sí, pero si yo... Sí, claro, no, pero si yo a una bacteria impido que pueda hacer mitosis, se muere. Si yo a una bacteria le pongo... No necesariamente. Colchicina para que no pueda formar el uso mitótico y no pueda hacer división, o algún tipo de químico, o le toco el material genético que activa
el proceso de división celular, la célula envejece y palma. Pero yo un virus, si no lo toco y no lo mantengo a ningún mecanismo de destrucción de sus moléculas, está ahí, esperando. Mucho. Bueno, lo de la célula en realidad no lo sé. Si le sigues dando glucosa, es decir, si le sigues dando lo que necesita, que en este caso es que el virus estaría como tan perfeccionado que no necesita nada. Está ahí esperando. Claro, porque tú dijiste, los telómeros, por ejemplo, no están en bacterias. Porque tienen un cromosoma circular, que no entiendo. Claro, quiero decir que a nivel genético el envejecimiento no se interpreta igual además en todos los seres vivos. Claro, yo estoy hablando de a lo más parecido que podemos encontrar a un virus, que serían bacterias o arqueas. Hay arqueas, tú lo sabes, que tienen un metabolismo tan lento que pueden estar millones de años sin dividirse, simplemente estando ahí. Y eso lo hablamos en el de los longevos. Bueno, Cuevas, te vemos. Bueno, puedes terminarla esto. Obviamente la cosa va a acabar en que yo gano, ¿vale? No te preocupes. Claro, esto está hecho. Porque la comunidad científica está de acuerdo, claro. Exacto. He elegido bien mi equipo, ¿sabes? Pero bueno, nos vemos. Y yo me volverás a ver a la vuelta a finales de agosto cuando esté aquí. Ya volveré. Pero bueno, me podéis seguir en programas. Y es verdad. Mari Vaga. Muchas gracias por Mari Vaga. Bienvenido al Beagle, bienvenido a bordo. O bienvenida. Sí, pues es Mari Vaga. Bienvenide. Welcome. No que es welcome. Así. Como decía el buhonero del Resident Evil. Welcome. No, pues igual. Nos dice Abacus que el que permanezca algo stand-by sine die, o sea, que esté ahí hasta, gracias a su Cuevas, que esté ahí ese organismo esperando en el sin envejecer y sin sufrir el paso del tiempo, no es una maravilla. Sí, es maravilloso, o sea, es bastante sorprendente que exista algo así, porque bueno, lo piensas y dices, joder, si estas cosas no tal, miles y miles de años, porque vemos que el universo envejece, cambia, tal, pero estos bichos son eternos, no, si nada les molesta externamente, ellos siguen ahí. Tú coges unos coronavirus, los pones en un bote con agua estéril, totalmente aislados de todo, cerrado y tal, en condiciones de temperatura y radiación estable y tal, y tú vas 100 años después y están ahí los coronavirus. O coronavirus vale, pero el virus que quieras. Pero están y pueden volver a infectar y pueden volver a reproducirse utilizando maquinaria si existe la célula, claro. ¿no? Es que es lo mismo, es decir, simplemente porque tú dices que tienen que morirse para ser vivos, pero sigue siendo el problema de la definición, ¿no? O sea, estaríamos igualmente en una zona que nosotros hemos elegido. Es la línea que un humano decidió porque es la que más se parece a lo que nosotros hacemos. Exacto, porque por ejemplo hemos considerado que un ser, claro, en teoría, a ver, cuando sí que es verdad que hemos hablado de esos 3 factores clave de la tal y hemos dicho el crecimiento, pero el crecimiento no cuenta. ¿Por qué no se considera el crecimiento? Porque las células no crecen. Una célula es de este tamaño. Y salvo factores externos o algo tipo ósmosis que le haga hincharse o tal, pero no crece, no tiene una fase cría y una fase adulta, no evoluciona, no es un Pokémon, no es estable. Entonces, de ahí el crecimiento no es una función vital de los seres vivos, porque si no excluiría a todos los microorganismos unicelulares. Las células sí que cambian en tamaño, porque supongo que cuando se dividen son un poco más pequeñas, pero no cambian, como dices tú, en el sentido de cría, que van creciendo, ¿no? Cambiando sus estados. Pero bueno, podría decirse que son quizá los únicos que tampoco crecen, si consideras este cambio de tamaño como una necesidad vital. Claro. Entonces, es verdad que la comunidad científica cogió estas 3 porque dentro de todo es lo que más abarca, que quizás a lo mejor, más que un ser vivo, es un ser celular. Por cierto, bienvenido Lucas Álvarez celular, no. M. Celular, sí. Quiero decir, relación, nutrición.
No, claro, pero que la definición de ser vivo, más bien a lo mejor la comunidad científica debería llamarlo ser celular, ser no basado ser en vivo. la célula, claro. Ser basado en célula. O a lo mejor hay que crear una nueva categoría para los virus y no intentarle meter en la caja de ser vivo o en la de no vivo, sino en lo que te es dije es el lo otro que yo día. digo, que esta caja es demasiado demasiado fija, ¿no? Sí, muy maniqueo, o blanco o negro, o bueno o malo. Y bueno, no, a lo mejor es bueno, pero tiene días malos. Eso también pasa con la definición, por ejemplo, de especie. La definición de especie es un organismo, bueno, un grupo de organismos que pueden reproducirse entre sí, que se parecen morfológicamente y que dan descendencia fértil. Que den descendencia fértil, pero que en principio no se pueden reproducir con otros, ¿vale? Nosotros, Homo sapiens, nos hemos reproducido muchísimas veces y está claro en nuestro genoma porque hay personas que tienen hasta un 3% de ADN neandertal. Es decir, ha habido cruzamientos fértiles, porque si no, no tendríamos hoy en día de esto, ¿vale? Otro ejemplo raro de especies. Hay algunas especies que creo que se llaman especies en círculo, o no me preguntéis porque soy malísima con los nombres, ¿vale? Digamos que tenemos una zona, ¿vale? Y tenemos distintas especies de un animal que vive aquí y que tiene al lado otro animal y son varios tipos, varias especies muy similares, ¿vale? La A y la B se podrían reproducir entre sí, y la B y la C también, pero la A y la C no solo a nivel de lugar, sino a nivel genético. Es decir, esa línea está súper difusa. Es decir, nosotros queremos decir, estas son 3 especies distintas, pero la A y la C sí que son distintas, pero la A y la B sí y no, y la B y la C sí y no. Entonces ahí hay un punto extraño. Claro. Y bueno, un ejemplo ya que has hablado de reproducción de animales que son de la misma especie, morfológicamente similares, vale, ¿y los perros? Exacto. Los perros son un mundo. Chihuahua, en teoría, los perros por aquí, Chihuahua y lobo. Los perros son todos canis lupus familiaris. ¡Pum! Y va desde el caniche más canijo o el chihuahua más canijo que te cabe en una mano hasta un San Bernardo un tamaño caballo. Son la misma especie. Y para empezar, morfológicamente, como que si tú coges un chihuahua, canijo ahí con esa cara de susto y tal, y te coges eso, un San Bernardo como el de la peli Beethoven, tú lo ves y dices iguales, cualquier persona que los vea o sea, sin todo lo que hay entre medias, tendría que decir que son especies distintas, porque son muy distintos y seguramente incluso a nivel de logística quizá no se puedan reproducir, ¿no? En plan, depende de quién sea la hembra y quién sea el macho, más que nada porque explota. Incluso ya no entramos en eso, pero entramos en cráneos. Y por ejemplo, si habéis visto el cráneo de un bulldog francés, que te lo voy a pasar la una para que se pueda ver, que es la verdad bastante feo el pobrecillo, lo que tienen que aguantar, a ver, es totalmente... Espera. Voy leyendo cositas y abrimos la foto mientras la buscas. Dice, si la materia se divide en viva e inerte, un virus me recuerda más a una bacteria que a una piedra. Eso es a lo que yo me refiero, que tiene que haber una línea de grises en las que obviamente el virus está muy a un extremo y nosotros estamos en el otro, ¿no? Luego dice, para evitar que se degrade un virus hay que congelarlo y aislarlo de cualquier tipo de fuente de radiación. En un ambiente normal no dura 24 o 48 horas, entonces... Pues igualmente como con las bacterias o las levaduras, nosotros las congelábamos en nitrógeno líquido y en glicerol y solo podían estar ahí, porque si las dejas forever, pues sí que mueren. Lu dice que ser un ser vivo está sobrevalorado porque molan muchísimo las estrellas, volcanes y no son seres vivos. Claro. Y por aquí dice Orlando que basta ya de etiquetas y binarismo, que los virus pues quieren formar parte de, supongo, ¿no? También de nosotros. Y Megabyte dice que especie es un concepto que puede tener problemas al contrastarlo con el mundo material. Claro. No es como una cosa, en plan, la biología es gradual. Todos los cambios que nosotros hemos sufrido a lo largo de millones y millones de años no ha sido en plan, ya no me puedo reproducir con mi yo de ayer, ¿no? Con mi abuelo, porque ahora soy una especie distinta. Es decir, todo ha ido cambiando. Entonces, pues eso. Claro, ahí te pongo el cráneo. ¡Qué chulada! Eso es de un bulldog francés, ¿vale? Ay, espera, es que me cambié esto de pantalla para no mirar de lado todo el rato, que me dolía el cuello. Milla de estrellas.
Espera. Ahí lo tengo, un momentito. Ay, cómo mola las transiciones. Está chulísimo, qué poderío. Ay, sí, Lu, ahora te leemos eso que se nos ha pasado. Eso, sí, lo de Carlos Viriones, lo he visto antes. Cuéntalo. Y ahí tenemos la calavera. Mientras, bueno, pues que la primera imagen que he pasado, a ver si la podemos poner ahí con las transiciones maravillosas del diseñador. Ya, es que me entra más tarde porque yo voy viendo por... Vas como en directo y yo voy en tiempo real. Diferido. Vale, pues eso es un bulldog francés, ¿vale? Es decir, ese aspecto feo, mirarle la mandíbula inferior, como la tiene tremendamente avanzada. Pobrecito. Que bueno, a base pues de selección humana y tal, tiene eso. Fijaos los molares, que los tiene muy alargados, y los colmillos, y que prácticamente, fijaos que salvo los incisivos más de la parte más prominente de la mandíbula y los que serían, digamos, para nosotros los incisivos, que los tiene en forma de colmillo, y los dos grandes colmillos arriba, el resto son molares. Ahora, la segunda imagen que he pasado es la de un gran danés. A ver, voy. Que si no sabéis lo que es un gran danés de especie, pues sería, creo que Scooby-Doo era un gran danés, ¿vale? Para que os pongáis. Es que mira la nariz. Es que tiene claro, nariz. Mirad. Es que nos hemos cargado la nariz del bulldog. Hemos hecho desaparecer una nariz. Exacto, el hocico ha desaparecido. Fijaos los colmillos, cómo está parejo. Fijaos, no solo. Qué maravilla, también, no os quedéis solo con la dentición, ¿no? Flipas. Claro, no os quedéis solo con la dentición, lo que digo. También mirad la parte de la zona del globo ocular, como es una pieza más alargada, más hecha. ¿Por qué? Porque obviamente la mordida de un gran danés es muy potente, porque tiene un gran tamaño. Entonces era más un perro pues que de podéis guarda. Ver aquí la inserción tan grande del hueso masetero que se inserta el masetero, ¿por qué? Porque es un perro buscado para defender, para morder, para atacar, ¿vale? Es un perro que es usado pues para caza, incluso ha tenido seguramente fines militares por ese tamaño. Qué horror, pero tú, por ejemplo, ves un bulldog francés y la finalidad de ese perro es pues un perro patada de adorno. Pues lo siento si alguien tiene bulldog francés, no quiero ofender, pero es un perro totalmente, es un perro totalmente con fin estético, de compañía, adaptado a un espacio pequeño. Ni siquiera, pero bueno. Claro. Es que no pueden respirar. Es que yo los que veo por la calle realmente me dan pena. Sí, además tienen problemas faríngeos, hay que operarlos. Y por ejemplo, si nos fijamos, ya no solo el cráneo, todo el músculo, el tamaño. Y tú dirías, ¿estos son la misma especie? Morfológicamente no se parecen. Si intentas reproducir un gran danés con una hembra de bulldog francés, suerte, porque es como... ¿Sabe? Como por cuestiones ya solo anatómicamente de tamaño, como que imposible. Sí. Entonces dirían, no se pueden reproducir, no se parecen en nada. Y sin embargo, para que veas, y ya y un último cráneo, para ya jugarte aquí el de qué entendemos por especie y nos quedemos todos con un poco de engañados. Fijaos. Ahora sí hemos hablado de diferencia de cráneos, pero espera, aquí la he copiado bien. Vale, sí, tiene tamaño, vale. Mirad esta imagen, que es una comparativa de 4 especies. Está bien, ¿vale? Ya. Es coyote, zorro, perro doméstico y lobo. Aunque aquí te enseñan en esta imagen que hay pequeñas diferencias, a un ojo inexperto diría, hay muchas similaridades. Fijaos entre el coyote y el lobo, el masetero, el tamaño, la forma final, la parte de la cabeza alargada, ¿no? Que tiene. Bueno, y es que hay perros que son básicamente lobos, que les ves por la calle y son lobos. Es que hay un par de especies. Hay cosas tipo pastor alemán que seguramente si coge su cráneo o el del propio gran danés se da un aire a estos. Y sin embargo son especies distintas. Claro, y se ha comentado, y en los pueblos hay leyendas. A lo mismo. Nos gusta encasetar las cosas que son más, en realidad la pura realidad de la biología es que es todo fluido, ¿no? Es como tan pequeños los cambios que no los notamos, pero necesitamos también organizar y clasificar las cosas. Pero bueno, pues voy a leer lo de Lugonlo,
que ha dicho, dice que ha leído que si no fuera por los virus, la evolución no hubiera sido tan rápida y probablemente aún no existiríamos los seres muy complejos. ¿Qué opináis de eso? Y que lo leyó en un libro de Carlos Briones del centro de CAB y del CSIC. Pues es verdad que, mira, vamos a sacar un programa, es que no sé cuándo lo subirá Laura, pero vamos, que ya está grabado, que lo sepáis. Sí, no, sí. quiero decir, no sé cuándo va a subir porque tenemos grabado varios, entonces no sé si lo sacará la semana que viene. Yo creo que lo sacaremos la semana que viene mejor, que es el de la hipótesis de la dama roja, que es una hipótesis evolutiva que tiene ya sus 50 añitos casi, y dice que los organismos evolucionan porque otros organismos presionan a modo de carrera. Biología. Claro, dentro. Entonces, Claro. si los virus son mecanismos de presión, claro, las células han podido intentar evolucionar. Claro, y para además es un adaptarse a mecanismo de presión extremadamente fuerte porque entran dentro e incluso son capaces de integrar muchos virus, integran su ADN dentro, ¿vale? Y entonces, además, ellos tienen una capacidad de mutación bastante elevada, por lo que hemos dicho antes, que están sujetos a mucha presión evolutiva porque dependen de esos pocos genes que tienen, ¿no? Entonces ellos necesitan tener pues mucho más cambios, sobre todo los que son de ARN y demás, que luego a lo mejor pues tienen un paso intermedio de ADN. Esto se puede integrar y esto puede ocasionar además que ya no solo el organismo que es infectado necesite cambiar, ¿no?, evolutivamente para adaptarse a esa infección, a luchar a esa infección, ¿no? Pues si somos unas bacterias, pues crear el CRISPR-Cas de manera evolutiva, y si eres un organismo multicelular, pues empezar a desarrollar otros sistemas inmunitarios como tan complejos como ha llegado a ser el nuestro. Entonces ya no solo suponen una presión evolutiva por la propia infección que hacen, sino que también esa integración de su ADN en el ADN de su víctima, por decirlo de alguna manera, ¿no?, pues ayuda a que ese pool genético se intercambie muchísimo más rápido y tú puedas obtener genes que no tenías antes, y como te son no esenciales, puedas cambiarlos, y si los cambias no pasa nada y surjan pues nuevas enzimas, nuevas cosas, etcétera. Y luego además se ha visto que ya se ha visto transferencia horizontal de genes entre organismos tan distintos como una planta y un insecto. Y esto seguramente, no tienen ni pajolera idea de cómo ha pasado, pero seguramente la especulación principal es que haya sido a través de virus, ¿no?, que han infectado, que por la razón que fuese infectaban plantas, virus similar al mosaico del tabaco, ¿no? Pues llega una planta, llega una hoja y empieza a infectarla, absorbe un virus de esta planta, y que además la suerte fue que este que este gen absorbió un gen de la planta, que era un gen que era el antídoto para el veneno que produce la planta, y luego por casualidades de la vida este gen acabó en la mosca blanca, que es una de las peores plagas que tenemos hoy en día, y que consiguió esta maravillosa, este antídoto, debido a que alguien le traspasó el virus propiamente original de la planta, y esto se ha descubierto hasta hace muy poco. Y como seguramente el virus sea el causante de esto, bueno, oye, lo mismo hay un mecanismo que te cagas, inteligente ahí, bueno, inteligente, ¿no?, súper interesante y demás, que puede traspasar de un sitio a otro genes, pero lo más normal sería que fueran virus. Entonces, pues sí, los virus ayudan a evolucionar muchísimo más rápido, creo. Sí, bueno, muchas gracias a Moriarty Lab, que nos ha dado un buen follow, fresquísimo ese follow. Estamos hoy debatiendo de virus y acabas de entrar, pero no te preocupes que lo resubiremos. Bueno, hay una cosa que dice, por ejemplo, Atlante hizo una cosa muy curiosa y dice: sin los virus no tendríamos sistemas inmunológicos tan complejos. Es posible, a ver, tan complejos puede que sí los tuviéramos, porque sí que es verdad que todos nuestro sistema inmunológico está destinado no solo a eliminar bacterias y virus, también elimina toxinas, también elimina células cancerosas, por ejemplo. Cuando la cosa nos ha desmadrado, incluso son capaces de matar células cancerosas llegado el momento. Pero hay moléculas como el interferón que afecta, que es un bloqueador de esta unión del virus a la célula para hackearla. Es un mecanismo que tienen las células. Si no existieran virus, es posible que no todo nuestro sistema inmune, pero esa defensa no esté, o algunas otras defensas más inespecíficas no estuvieran tan orientadas, porque a las bacterias no les afecta. Entonces sí que es verdad que obviamente cualquier factor que ejerza presión
hace evolucionar. Yo creo que lo interesante Más de o los menos. virus y que hace que ejerzan mucha más presión evolutiva que las bacterias, yo estoy aquí elucubrando, o sea, totalmente. Sí, hemos venido a inventar. tirarnos triples. Venimos Sí, a sí. tirarnos triples. Pero yo creo que a lo que quizás se pueda referir Carlos Briones en este texto que habrá leído Lu, es que son tantos, o sea, el número de virus es muy elevado. Es decir, tú tienes un virus y de repente tienes millones. Y si la probabilidad de mutar es X, también la probabilidad de que haya como distintos pools genéticos dentro de una misma persona de un mismo virus, aunque originalmente fueran uno o un grupo, ¿no? del estornudo del estúpido de enfrente que no llevaba mascarilla, pues esa cantidad de mutaciones que se han dado obliga también al sistema inmune a tener esa presión evolutiva súper grande, porque al ser tantos, pues la probabilidad de que algunos se escapen de estos anticuerpos, ¿no? que creamos con este sistema de... Bueno, es que para generar células B que crean anticuerpos es una cosa súper compleja, que podemos hablar de ello en algún momento si queréis, porque es muy interesante. Pero nuestro cuerpo lo que hace es que produce células B con antelación, es decir, tenemos un pool de un montón de células de linfocitos B que pueden crear cada una de ellos un anticuerpo distinto, pero ellos no saben si va a funcionar o no. Es decir, están ahí. Claro. Y si por casualidad se unen a algo, pues ya empiezan a hacer clones y empiezan a producir más. Entonces, realmente, la alta capacidad de mutación que tienen los virus realmente nos pone a nosotros en una tesitura. Es decir, tenemos que adelantarnos y nuestro sistema inmunitario pues también ha tenido que evolucionar y demás. Y dice, claro, creo que lo decía por la cantidad de trozos de genoma que mueven entre las especies. Exactamente, eso lo he comentado. Sí que es verdad. Sí que es verdad que lo que podemos extraer de aquí es que los virus no son seres vivos. Vamos a llegar para darle... Ojo, yo soy ahora hay que ser un contrincante justo. Y a César lo que es de César. Y Laura lo ha defendido muy bien. Pero sí que es verdad que podemos decir que no son seres vivos, pero dentro de la concepción tradicional o actual que existe de lo que es un ser vivo. Lo cual nos deja la idea de que quizá debemos ampliar nuestras miras. Uh-huh. Y que a veces a la comunidad científica les cuesta. Sí, yo creo que la comunidad científica es de las que es más abierta en general, ¿no? Porque la propia ciencia se desmiente a sí misma constantemente y cambiamos los dogmas y cambiamos todo. Pero sí que es verdad que cuando se hacen este tipo de, ¿no?, de definiciones tan cerradas, esto da lugar a muchas excepciones. Claro. Entonces, cuando son quizá demasiadas excepciones o excepciones como muy obvias de decir, vale, es que a lo mejor es como una pseudovida, ¿no? Un intento de algo similar, pero que la evolución le ha otorgado pues a alguien a quien infectar, que le ha permitido... Cuidado, Guille, no te mates. Me voy al fondo, me voy al pozo. Y mira, es que dice Lu, Carlos Briones es astrobiólogo, y lo comenta como que quizá no encontremos vida en otros lugares, pero sí algo parecido a virus. Claro, sí, quizá algo que sea pues, lo que yo decía, ¿no? Autorreplicativo, con estas enzimas de ARN muy simples, sin responder a nada, simplemente está ocurriendo pues la bioquímica. Exacto. O estructuras sencillas o tan sencillas que ya digamos, oye, o protocélula, a lo mejor nos encontramos ese tipo de arqueas primarias en otros tal. O nos llevamos a la sorpresa y ya nos topamos con seres que están por delante de nosotros, porque claro, nosotros siempre cogemos como la vara de medir la nuestra. Y no nos ponemos en que quizás haya habido civilizaciones que hayan existido y desaparecido, o siempre miramos como que hay alguien por detrás de nosotros. Tenemos bastante mirarnos el ombligo, porque quizás, igual que nos siempre buscamos, decimos, ¿sabes que hay algo sencillo? También porque solo hemos explorado, digamos, la puerta de casa, por decirlo así, a nivel astrobiológico. Pero a nivel claramente más grande, ¿quién te dice que no hay una civilización que ha estado por delante de ti o que ya se ha extinguido? O que está eso, más avanzada que tú, o, es que eso, o a lo mejor es lo más retrasada. Pensar, ¿no? Es muy complejo. Eso, hay una ecuación que un día tenemos que hablar de ella,
a esto lo apuntamos para la nueva temporada, que hay una ecuación que habla de la probabilidad matemática de que existan otras civilizaciones en el universo en base a la cantidad de cuerpos estelares que hay y tal. Súper interesante esa teoría, la vamos a apuntar, como todo. Sí. Tú apunta pero que luego se nos olvida. Claro, vida basada en silicio. Bueno, la peli Evolution, que es muy recomendable si os gusta, que es de humor, ellos tienen como base la molécula de nitrógeno. O sea, respiraban nitrógeno, pero creo que tenían su base en otro componente en otro átomo, no en el carbono. ¿En qué era? En yodo, ástato, carbono, no. Sé que respiraban nitrógeno. Sé que respiraban nitrógeno. Y creo que estaba basada en carbono y respiraban nitrógeno simplemente, o algo así, y tenían alto contenido de silicio, pero vamos, que era una especie alienígena y tal. Entonces, ¿quién te dice que no pueda existir otra tal? Bueno, de momento hasta donde tenemos casualidades que en toda la Tierra no haya habido ningún organismo. Claro, también es casualidad que con todos los organismos y especies que hay en todo el planeta Tierra, todos tengamos la misma base. Y no haya ningún díscolo que haya salido con otra base molecular. Así que pero por ahora, científicamente para nosotros, no podemos decir que existe vida extraterrestre porque hay que demostrarlo. No solo porque estadísticamente funcione, hay que tal. Pero vamos, es mi mayor sueño que antes de morirme, aunque sea un fósil viejo en Marte o en cualquier luna de Júpiter, me da igual. Yo necesito que encuentren algo, porque necesito hacer mi fiesta, Guille, ya lo sabes, que cuando encuentren indicios de vida, en plan, a ver, aquí hay un fósil extraño, no sabemos, pero podría ser, bueno, yo hago mi fiesta igual. Sí, por cierto, era en base a nitrógeno, esas formas de vida, porque me acuerdo de la peli Evolution, y me acuerdo porque sacan una lógica muy absurda para justificar cómo matarlos, y es que cogen la tabla, atención, científicos del mundo, dicen, si los seres humanos somos carbono y nos mata el arsénico, que es 2 abajo y 1 a la derecha en la tabla periódica, dicen, si ellos son nitrógeno, pues por la misma lógica, 2 abajo y 1 a la derecha, selenio, son vulnerables al selenio. Y de ahí viene luego lo de que cojan y acaben como acaben. No os voy a contar cómo termina la peli, no, que pero te encanta, habla, que es muy divertida. Te encantan los spoilers, cuidadín. Es muy divertida, sí. Medalla de oro en escalada. Qué cabrón. Digo, es que Lu, te lo has perdido, pero yo al principio del programa digo, he estado viendo la escalada, todavía no, me he quedado a la mitad porque teníamos que empezar el programa. Me dice, hemos ganado el oro. Y digo, bueno, gracias. Buen spoiler es. Tremenda. Estaba yo súper emocionada viendo la escalada. Sí, bueno, entonces, hemos quedado en que los virus no están vivos, pero podríamos quizá ampliar nuestra visión y que no fuera una caja, sino que fuese una especie de grises, luces y sombras, en el que en algún punto estuviesen los virus, que no cumplen con la definición de ser vivo, pero igualmente pues su vida está basada en las moléculas genéticas, son demasiado similares a nosotros y además también evolutivamente funcionan. Entonces, pues bueno, claro, son algo. Exactamente, o buscar lo que hemos dicho, quizá el término parásito intracelular no es correcto, pero no porque no parasiten una célula, sino porque a diferencia de los parásitos que quieren conservar vivos a su huésped todo el tiempo que quieran, ellos lo matan. Entonces, lo que hemos dicho, habría que llamarlos, pues lo que hemos dicho, biohackers o piratas biológicos o algo así, con un término que se inventen que se ajuste más a tú parasitas y matas rápidamente a tu víctima. Entonces, luego, o a lo mejor eso. Y luego, sin duda, la pregunta va a quedar siempre abierta hasta que no entendamos cuál es el origen de los virus. Porque si el origen de los virus es un organismo que sí que puede haber cumplido en algún momento de su evolución estas premisas, pero se ha simplificado tanto porque ha sido lo que le ha funcionado de manera más eficiente hasta llegar a la simplicidad que tienen hoy sin ni siquiera necesitar un metabolismo porque utilizan toda la energía de su huésped. Entonces ahí tendríamos que considerarlo vida, porque si ha sido vida y ha evolucionado hasta algo superior, pues entonces sería whatever, no sabemos. Pero como no tenemos ni idea, y bueno, pues eso, existen los virus gigantes, pero todavía no sabemos qué está pasando.
Claro. Bueno, aquí ha puesto Lugonlo la ecuación de Drake. Esa es la de la ecuación de cuántas civilizaciones puede existir en el universo y tal. Ya hablaremos de ella, la explicaremos un día. Y yo quiero cerrar con un último tema porque, claro, hemos hablado de... Estamos con el virus es un ser vivo, tal, vale. Y yo quiero poner algo sobre la mesa, muy rápidamente. ¿Y un robot? Porque un robot, si yo le instalo sensores de luz, de cámara, de sonido, térmicos, percibe, función de relación la cumple, recibe información del entorno, necesita una serie de electricidad y aparte una serie de componentes que podrían ser sus nutrientes para reemplazar las piezas que puedan irle fallando y estropeándose a modo de alimento, así que Pero bueno, no es cumple orgánico, que se alimenta. Y sí, bueno, lo único que no tiene son moléculas orgánicas, pero si nos basamos en las funciones, ¿no? Que es como lo que hemos estado intentando, o en lo que se basa la definición de ser vivo, y también puedo decir que si un robot es capaz de fabricar otro robot, técnicamente se ha reproducido. Así que un robot con una inteligencia artificial que supiera fabricar otro robot que se alimentara de piezas o recambios y de energía eléctrica, sí, y de líquidos, ¿no? Tipo, yo qué sé, aceite o algo así, o lubricante para los engranajes, líquido de frenos, líquido de freno y esas cosas, anticongelante o lo que tal, y le pongo sensores para que perciba su entorno, cumple la función de reproducción, la función de relación y de nutrición. ¿Es un ser vivo? ¿Un robot? Sí. Según esa definición, sí. Según la definición, ¡ja! ¡Qué mate, ateos! Os hemos pillado. Supongo que en esta definición habrá que agregar que tienen, pues, que están basados en las moléculas de ácidos nucleicos, que son orgánicos, etcétera. Claro. Mira, Guille. Fabrica otro robot, pero no compartes de sí mismo. Claro, pero los virus fabrican otros virus, pero no compartes de sí mismo. Ajá. Ahí te he pillado. Dice Luke que Rajoy dijo en 2005 que lo único que no va a hacer nunca una máquina era otra máquina. Bueno, Rajoy era una persona muy sabia, pero puede que en este caso se equivocase, no sabemos. Según Guille, un robot puede crear otro robot. Y de hecho, una inteligencia artificial podría copiarse a sí misma. O a sí misma. Claro. O sea, tú pensar que existen robots que fabrican cosas en serie. Si yo a esos robots le doy plano para fabricar sus mismos modelos, se está reproduciendo, ¿no? Se están fabricando, se está clonando. Es como entonces entramos en, claro, impresoras 3D haciendo otras impresoras 3D, otras impresoras 3D. ¿Sabes? Es como el capítulo de Rick y Morty de los señuelos. Señuelos que fabrican señuelos en una paradoja eterna de señuelos infinitos. Pues eso sería, podríamos decir que pasa, ¿no? O sea, que lo que os quiero decir con estos robots es que hay nuevas realidades que se abren en nuestro mundo. Claro. Y que tenemos que empezar a expandir esa capacidad de, quizás estamos viendo órganos artificiales. Hoy hemos visto una noticia. Es decir, tenemos que ampliar nuestros estos y que a veces que la ciencia se queda atascada. Lo que no es orgánico, yo no lo consideraría vida. Bueno, no es vida, es que en realidad sería un ser vivo, pero no sería vida. Entonces, claro, entraría como en un... no sé, yo he dicho que era como un círculo o una línea, ¿no? De grises, blancos, negros, tal. Y quizá haya otra que incluya otro tipo de posibles interacciones y demás. Claro, y si voy un poco más allá, ahí está el test de Turing, que es para hacernos dudar de si una máquina es humana o no, es capaz de actuar como una persona humana. Pero claro, yo un test de Turing no se lo puedo aplicar a un perro. Yo sé que el perro me va a hacer guau y no. Pero una inteligencia artificial sí puede responderme como una persona. Con lo cual, joder, si me responde como una persona y además le doy todas estas propiedades, prácticamente es un humano, es un ser vivo. Que filosóficamente podemos, si supera el test de Turing y tiene bueno, claro, según la Turing, buena cosa claro, es que el resto de nosotros a lo mejor no. Yo me voy a cerrar en lo que ha dicho adelante. Como no caga el robot, es un ser. Si no caga tornillos o tuercas, no me vale. Pero son cosas que dan para pensar un poco más allá y que mola porque te hacen salirte de tu espacio de seguridad o tu concepción de el mundo es así.
y el mundo es blanco, es negro y vivo. Y entonces, Claro. si vamos buscando nuevas, y sobre todo cómo avanza la realidad, nos hace pensar. Y esto, las lecturas de ciencia ficción son interesantes porque llegan a puntos en los cuales decimos sí o no. Esa Más delgada línea filosófico, empieza a bailar. Claro, ahí es cuando entra la filosofía en juego, que es tan importante o más a veces que la ciencia, porque es la que pone las riendas a que no se nos vaya las manos, que los científicos somos muy irnos de las manos. Entonces es cuanto menos curioso. Si hay formas de vida más allá de nuestra percepción, ¿quién te dice que no? Hasta hace 400 años los microorganismos no existían. Ajá. Era un mal, un brujería, mal de ojo, ha comido algo podrido, no sé, enfermedad de la tristeza lo mató, pero a lo mejor esa persona lo que tenía era una infección, un trastorno, un virus que había cogido, algún parásito o esto, malaria, lo que fuera, y esa persona se moría. Y hasta hace 400 años, más allá de nuestra percepción, no existían. Entonces, ¿quién te dice que no existan unos seres etéreos hechos de plasma, pero no hay una máquina que detecte esos seres? Y que nos... Bueno, pues... No hablo de fantasmas, pero por poneros un ejemplo de algo que hasta hace 400 años ni lo imaginábamos, y ahora hay miles de especies de microorganismos. Más, trabajamos más con ellos que con ganado, o sea. O como las supuestas... todas estas dimensiones, ¿no? Nosotros tenemos la dimensión de para adelante, para atrás, para arriba, para abajo y como mucho el tiempo, ¿no? Claro. Pero todas estas supuestas dimensiones que hay, a lo mejor no es que estén como en otra realidad que no sea la nuestra, sino que no la vemos, ¿no? Por ejemplo, contaba Quantum Fracture el ejemplo de las hormigas en el cable. Parece que van para adelante, ¿no? Y ya está, y que solo tienen una dimensión. Pero en realidad pueden dar la vuelta, el cable es ancho y también pueden andar a lo ancho del cable. Puede haber un resalto en el cable y también que sea para arriba y para abajo. Es decir, que no las veamos no significa que no estén ahí, entonces puede ser que haya otro tipo de vida. Claro. Y como bien dice Luonlo, el 4,9 de la materia conocida es materia bariónica, el resto, el 95,1 es materia oscura, cosas que todavía no entendemos, no podemos detectar en su totalidad o digamos hacerlas manejable o palpable y no la entendemos, no sabemos lo que es, pero sabemos que está ahí. Pues de la misma manera puede que haya realidades que no somos conscientes o que mejor que no seamos conscientes de ello. Quiero decir, Lovecraft decía que la locura era cuando descubrían la realidad. En Lovecraft los personajes suyos alcanzan la locura cuando ven la realidad y entienden el universo, las cosas. Es como si a una hormiga le intentaras explicar qué es internet. A esa hormiga le explota la cabeza. A la pobre hormiga le da un síncope y se queda en el sitio sin intentar entender la realidad que nosotros humana u otro animal más sencillo. Entonces eso también es muy interesante. Todo esto es muy interesante porque te hace pensar y sobre todo te hace ser más tolerante. Exacto. A por ideas. Eso hemos hecho este debate, ¿no? Porque en realidad, bueno, que estén vivos o no estén vivos es que nos da igual. O sea, que sean seres vivos o no. No me aporta nada. No es una posición política o no es una ética que nosotros tengamos y que tengamos que defender a capa y espada, sino que nos ha parecido una buena manera de poner todas estas cuestiones sobre la mesa, ¿no? De por qué tenemos que definir las cosas tan abruptamente cuando sabemos que todo esto es un espectro, que es estar vivo, ¿no? Toda esta filosofía que ha salido un poquito al final. Entonces, pues por eso, no porque sea un debate que consideremos ultra importante para el conocimiento de la vida, sino que... Claro. Bueno. O sea, la que nos interesa de un virus no es si está vivo o no. A mí realmente me la trae. Claro. O sea, al mundo científico, si un virus está vivo o no, hablando mal y pronto, se la trae el país, se la suda. Lo que nos interesa es excusa de la discusión. Claro. Que oye, que está muy bien, hemos tenido que una tardecita guay y tal. Sí. Pero que lo que importa es cómo funciona un virus, cuáles son sus mecanismos, cómo prevenirnos de ellos, y que también forman parte, claro, del ecosistema, del control de la población. Es decir, si lo puede utilizar. Sí. O sea, nos interesa usarlos. Al final, este tipo de discusiones, yo creo que lo que hace más es abrir tu mente a formas
distintas de ver las cosas que no te habías planteado y que a lo mejor las puedes aplicar a otros aspectos de tu vida, no o de tu research, ¿no? De tu investigación. A lo mejor tú tienes esta discusión como científico con otro científico, pero no lo quieres aplicar para los virus, sino aplicarlo pues para tu investigación en arqueas o con la levadura o con el pez cebra, ¿sabes? Claro, es eso. Bueno, sí, nos dice Atlante que es un debate filosófico. Hombre, es que este es el típico debate de terracita en casa de un amigo, abrirte unas cervezas y empezar a rajar 3 de la mañana y seguir dándole vueltas. O sea, esto pasa. Así que no os sorprendáis. Y bueno, antes de irnos voy a dejar una pildorita, porque alguien ha dicho por ahí antes, cuando hemos enseñado de los perros, de que el ser humano es horrible, no sé qué, por la selección, tal. Pues Laura, mía, ¿puedes poner esta imagen que pasa? Claro. ¿Qué ha pasado? A ver si se me ha desactivado de tanto que llevo sin tocar el ratón. Un momentito. Desactivado. Se ha apagado. Ay, cómo mola la transición. Estoy muy contenta. Maravillosa transición. Transición mística, fantástica. Sí, Enrique, exacto. Es que es algo de que nos toma. Bueno, pues de cervezas. Bueno, pues lo que veis aquí a la izquierda es un cangrejo de Heike. Que bueno, que a Bernie, que le gusta mucho el mundo de Japón, ya lo conoce, le mando un saludo a Bernie. Y a la derecha lo que estáis viendo pues es una antigua ilustración de un samurái, ¿vale? Esto con un poco la máscara kabuki y tal. Entonces, si os fijáis, veis el parecido, veis la pareidolia entre la cabeza, ¿no? Los dos ojos, la narizota, y luego verdad, como la boca, el parecido es esto. Bueno, pues que sepáis que esta especie es el cangrejo de Heike, y es un cangrejo que es liso, su caparazón, esto es la parte superior del caparazón, su caparazón debería ser liso. Perdón, esta es la parte inferior, que lo estoy viendo claro, de abajo. O sea, en la barriga, sí. O sea, en la barriga, que me diga. Entonces, esta parte es lisa, pero por selección, en Japón se ha llegado a ir eligiendo y ahora la mayoritaria es la que tiene este relieve por una leyenda. Es decir, estos cangrejos se pescaban, miraban y decían, uff, parece la cara de un samurái. No, estos son espíritus, hay que devolver. Y los devolvían al mar. Claro, a base de solo comerse los lisos, la especie predominante o la variedad predominante es la que tiene el relieve con forma de samurái. Sí. Porque viene de una leyenda que era la dinastía Heike, que fue gobernante de Japón durante más de 300 años, que fue emboscada en el mar de Japón, hubo una batalla naval y se cuenta que antes de morir a manos de los Genji, ellos se tiraron al mar, ¿vale? Como no se podían suicidar, pues se tiraron al mar para que no les mataran. Y pues la leyenda cuenta de que se reencarnaron, de que formaron su reino bajo el mar y no sé qué, y algunos pues se reencarnaron en cangrejos. Entonces al pescarlos, muchos pescadores decían, oye, son los espíritus de los samuráis. Como son imágenes a las que se repita mucho, los tiraban al mar. ¿Qué pasó? Que a base de mucho pescar y mucho comerse solo los lisos, quedaron estos. Entonces es una curiosidad. Es una selección natural que hemos hecho. Es una selección natural que hemos hecho nosotros. Artificial. Pero para que veáis que no siempre lo hacemos como para nuestro beneficio y el egoísmo humano. En este caso es por una simple leyenda. Interesante. O sea que es una curiosidad. Ángel Cebrián, acabas de llegar. Estamos plegando, pero lo vamos a resumir. Hoy hemos estado hablando de si hay virus, los virus son seres vivos o no. Pero bueno. Y nada, esto es la curiosidad del cangrejo, que antes habéis visto lo del perro, ¿no? El bulldog francés, que está muy tal. Pues mira, en este caso no era con finalidad egoísta y sin embargo hemos hecho una selección natural involuntaria. La verdad es que entre comillas. Es que teníamos que haber hecho al principio una encuesta, Guille. Haremos más encuestas. Lo que pasa es que esta encuesta era un poco... A ver, este debate que hemos hecho hoy ha sido un poco trampas. Os hemos hecho el lío... Porque en verdad Laura y yo estábamos compinchados de acabar de bien a buenas al final. Y ya habíamos hablado de que nuestras posturas son bastante parejas. ¿Vale? Entonces hemos hecho el truqui y os la hemos colado. Pero... Exacto. Pero gracias. Sí que es verdad que... sí, mira, que Lu nos ha dado 100 bits. Ojo, 100 bits, ahí, al saco. Lo metemos, Magus, lo guardamos hemos ganado. Hemos ganado el debate porque yo creo que teniendo las de perder... Hemos dado unos argumentos bastante buenos sabiendo que partíamos de perder, ¿no? Bueno, Ángel, no te preocupes, que lo vamos a resumir entero, así que te lo vas a poder... Lo vamos a resumir también, además, en podcast, que también te lo puedes poner súper rápido, que así hablamos como niños. Yo me pongo muchas veces los podcasts
rápido, sobre todo si las personas hablan despacio. Entonces, pues eso, te lo puedes poner si te apetece. Voy a hacer raid a Big Man, que está siempre aquí apoyando el canal. Así que nada, chicos, Guille, por vamos nada a... más. Sí, nos vamos a despedir. Venga, que yo tengo que hacer la maleta, que me voy mañana, así que chicos, muchas gracias por estar ahí. Como siempre, ¿qué os vamos a decir? Si es que este barco no estaría a flote sin vosotros, polizones. Si hay mucho o poco, se agradece que estéis ahí escuchando. Esperemos que os haya gustado mucho. Os dejamos, vamos a tener programas en agosto. Laura también va a hacer algún directo, que se queda a bordo, vigilando el barco. Y yo volveré para finales de agosto. Estaré en el directo del 27, creo que es. 27 de agosto estaré. Y ya tenemos pensado programitas tanto, y demás. Pues yo haré mis directos como siempre y lo mismo, pues a lo mejor hago alguno el fin de o el viernes. Eso, portaos muy bien, no le deis la lata a Laura, portaos bien, que luego me lo se portan apunta. Siempre bien, hombre. Portaos bien y nada, ya sabéis quiénes somos, Laura. Pues como siempre somos vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Hemos sido Guille y Laura al aparato y nos vemos en el próximo episodio.